Está Alfonso Pradgay, le pido perdón al equipo de producción, me cruzo. Alfonso, gracias por esta deferencia. ¿Cómo estás, Paulino? No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Supongo que te sorprendió en parte o no? Bueno, ya después de los comentarios de Feletti era una cosa juzgada, ¿no? No, me parece no me sorprendió. Hay un componente ahí de algunos bienes y servicios que son más bien estacionales, pero esto ordena un poco la euforia del gobierno de los meses anteriores, ¿no? Guzmán seguramente que no hará ningún comentario. En general, cuando sale un mal número de inflación, Guzmán está de viaje, pero los últimos meses venía vendiendo la historia de que la inflación estaba bajando. Eso se cortó en septiembre, se cortó, sin duda, ¿no? Se cortó, el número interanual es muy alto, 52,5. Si le sacamos el componente de los bienes que conforman el resto, digamos, la inflación núcleo está en 57% interanual. Esto tendría que revisarlo porque acaba de salir, pero es seguramente uno de los números más altos de los últimos 20 años, ¿no? Para un gobierno que dijo que venía a resolver este problema no es menor. Y la otra reflexión es que este número fue la sensación térmica, o la última sensación térmica con la que fuimos a votar en septiembre, porque este dato es de septiembre. Correcto. ¿No? Así que eso tiene su correlato con el poder adquisitivo del salario, y vos sabés, Paulino, que hay una relación bastante directa entre el salario real y el apoyo al oficialismo en cada elección, ¿no? Así que esto indica esa última, y te agrego una más, que es con la inflación arriba del 3,5%, la propuesta de la platita de Goyán es aún más peligrosa de lo que era debajo del 3%, ¿no? Explica eso porque tiene un componente técnico y para un economista es casi de manual, pero no para todo el que está escuchando puede ser algo que se interprete tan fácilmente. ¿Por qué ahora es aún más preocupante un exceso en el gasto, en su defecto una mayor emisión monetaria, en su defecto una macro un poco más desordenada de lo que venía siendo a propósito de la inercia y el impacto en los precios y en la inflación? Bueno, porque recordemos que ellos no tienen la platita la imprimen, ¿no? Entonces, imprimir la platita en un marco donde la inflación es de 3,5 y no de 2,5, y donde todos los consumidores saben que esa es la situación, así como reciben el billete, van rápido a comprar bienes. Porque quema tenerlo. Exacto. Se deprecia. Exacto. Y la única reacción que tiene el gobierno frente a eso y frente a las elecciones es, bueno, congelemos todo, que no se note, ¿no? Y entonces... ¿Y eso qué es barrer bajo la alfombra? Absolutamente, absolutamente. Que es una olla a presión. Es una olla a presión que, bueno, viene creciendo los últimos meses, ¿no? O sea, la inflación es un poco el termómetro de las cosas que no están funcionando bien, y el gobierno, en vez de atender las causas, atiende el síntoma. Dice, bueno, le pongo un ibupirac a esto para que baje la fiebre, pero el ibupirac no me resuelve la enfermedad. Estructuralmente no ves ningún abordaje integral. Ninguno. ¿No ves plan económico tampoco? Bueno, no solamente no lo veo yo, sino que más relevante no lo ve el Fondo Monetario. Ayer Georgieva fue muy contundente cuando le hicieron la pregunta en rueda de prensa sobre Argentina y dijo, nosotros estamos esperando que Argentina presente un programa que sea concreto y que sea creíble, ¿no? O sea que programa presentado al fondo aún no hay. Y pasaron 2 años desde que asumieron, Paulino, ¿no? Eso no nos podemos olvidar. Por eso el acuerdo en todos los casos, sea el que sea, llegará después de las elecciones y probablemente con el 2022. Probablemente sobre el filo de la navaja, porque este año tuvieron la suerte de que el fondo distribuyó unos recursos, ¿no? Los derechos especiales de giro. Entonces el gobierno agarró esos derechos especiales de giro y le pagó lo que le tenía que pagar al fondo, entonces no le dolió la demora, si querés. Los 3.800 millones de dólares que vencían entre septiembre y diciembre. Después continúan los vencimientos, hay un vencimiento importante en marzo, y bueno, a marzo es muy difícil llegar a cubrir ese vencimiento con las reservas que tiene hoy el Banco Central, ¿no? El Banco Central tuvo la suerte de ese, no es regalo, pero es una distribución de recursos del fondo y los precios de la soja este año que estamos transitando, ¿no? Todo indica que en el 2022 no va a haber ninguno de esos 2 golpes de suerte. O sea, soja 550 por ahí no, que es lo que se tuvo, y derechos especiales de giro adicional ya no, porque no hay pandemia. No, exacto.
Álvarez Sagis en algún momento hace 6 meses dijo, yo invitaría al gobierno a que acelere la negociación y la resuelva ahora, todavía en pandemia, porque hay más flexibilidad. Algún día la pandemia termina. Cuando la pandemia termina vuelve la normalidad. Y en la normalidad, hacer lo que no corresponde es castigado. Y Argentina, más bien, hizo lo que no corresponde, que es no pagar en tiempo y forma. Entonces, ¿vos crees que hoy es peor negociar de lo que hubiera sido hace 6 meses? Más allá de que el condicional contrafáctico como análisis... A ver, yo creo que haber perdido 2 años es peor que no haberlos perdido a los años. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos hoy tuvieras un acuerdo, Paulino, eso significaría que primero tendrías un programa que Argentina hoy no tiene, y segundo, te hubieras ahorrado esos 3.800 millones de dólares porque en el marco de un acuerdo te los hubieran refinanciado, ¿no? Entonces tenés 2 maneras de ver el costo de la demora. Uno, en dólares contantes y sonantes, que son 3.800 millones de dólares más de las reservas, ¿no? Y el otro es más difícil de cuantificar, si querés, cuánto más sólida estaría hoy la economía si Argentina tuviera un programa. No es el programa del fondo el que reclama el organismo internacional, reclama que Argentina tenga un programa, ¿no? Y ese programa no sabemos cuál es. El gobierno dice, en realidad, los que dicen que no tenemos un programa es porque no tenemos el programa que ellos quieren, pero nosotros tenemos un programa. Aún así tampoco lo ves. Y vos fijate que esta discusión lleva tiempo, Paulino. En su momento la salida elegante de Guzmán era decir, no, nuestro programa es el presupuesto. Recordás eso, ¿no? Sí. Y el presupuesto al final no se cumplió en prácticamente ninguno de los capítulos, ¿no? Entonces, si ese era el programa, ese programa no se cumplió. Y si insiste Guzmán en que su programa es el presupuesto, lo que presentó para el 2022, los propios diputados de Frente de Todos le dijeron, no señor, se lo vamos a modificar todo. Por eso ni siquiera fue nadie a explicar ni a defenderlo, porque no hay presupuesto aún validable. Exacto, él lo mandó, no sé, por un... No, porque la ley dice que hay que enviarlo antes del 15 de Claro, septiembre. pero normalmente hay una puesta en escena y el ministro va a explicar los ejes y demás. Ni siquiera hubo eso esta vez, ¿no? Pasa Entonces, que después vino la carta, Cristina, el cambio de gabinete. todo lo que quieras, pero respecto de si hay o no hay un plan, la explicación que en su momento tuvo Guzmán también se cae de pedazos. Entonces, o sea, por descarte, el resultado es que no hay plan. Eso es un hombre de fe, ¿verdad? Sí. Cuando lo escuchaste al Papa, ¿te sorprendió hoy? Me gustó lo que escuché hoy del Papa, sí, me gustó. No lo vi entero, debo decir. Pero la idea de que no se puede vivir de subsidios, no hay que ser papa para decirlo. No hay que tampoco, ser papa, pero hubo en su momento algunos mensajes confusos en ese sentido. ¿Te acordás cuando el presidente claro. hablaba de que no cree en la meritocracia y justo en ese momento coincidió con una exposición, creo que era en la OIT del Papa? Hoy fue muy contundente en ese sentido y me parece que es una línea que ya todo el gobierno está intentando abandonar, quizás porque lo leen como uno de los mensajes claros de las urnas, ¿no? Yo te lo puedo decir, lo que me pasa a mí cuando recorro todo el país, y una de las primeras quejas es, digamos, yo quiero que me dejen laburar y no quiero que el tipo de al lado gane más de lo que gano yo sin laburar. Tan sencillo y tan brutal como eso, ¿no? Y creo que esa es una asignatura pendiente de toda la política hacia adelante. ¿Cómo hacemos para transformar el plan social en un trabajo digno? Bueno, yo decía que ahí tenés que tener reglas de juego, es un programa consciente, incentivos a la inversión, reglas de juego distintas en vía laboral para hacer más apetecible la idea de contratar. Ahora quiero que me cuentes vos qué ves, pero una pregunta no me quiero escapar. Decís recorro el país en campaña, ¿seguís soñando con la idea de ser gobernador en la provincia de Tucumán? Sigo queriendo acompañar, a ver, mi corazón está en Tucumán porque Sí. mis raíces son tucumanas y bueno, no tengo más remedio que comprometerme porque es mi vocación. Acompaño a los candidatos y si el día de mañana me toca a mí porque creemos que es la mejor opción, seré yo, pero en principio lo que quiero es que cambie Tucumán, ¿no? Y no soy candidato en esta elección. No, apoyaste a Campero, ¿verdad? Apoyé a Campero y Que terminó segundo por muy poquito. frente muy a Massa. poquito, y a Sánchez, que estaba en la boleta, que ganó la primaria y que es candidato a diputado nacional, ¿no? Así que fue una primaria muy importante porque Campero y Sánchez le ganaron a Cano y a Silvia Elías, que bueno, estuvieron mucho tiempo tratando de defender las ideas y demás, pero siempre llega un momento donde tiene que haber una renovación y este es el momento de la renovación, ¿no? ¿Se sumaron?
¿Están juntos? Sí, se sumaron. Inclusive ahora la boleta está compartida porque el que ganó la primaria para senador es Germán Alfaro, el intendente de San Miguel de Tucumán. Correcto, que viene del peronismo. Que venía del peronismo, después pasó a Cambiemos, tuvo ahí algunas dudas de sí, si no. Nos aseguramos de que estuviera en la interna, era muy importante que estuviera en la primaria. Tucumán, para que se entienda, Paulino, es muy difícil que el peronismo baje de los 45 puntos. Entonces, si nosotros no tenemos una apertura muy grande... y es la sexta provincia del país, en términos electorales. Casi quinta, digamos, está ahí peleando con Entre Ríos. Correcto. Es chiquita en términos geográficos, pero muy voluminosa. Muy voluminosa en términos demográficos. Y además está el jefe de gabinete empoderado, ahora... Sí, que además... En el gobierno nacional como figura estelar. Y hoy nos enteramos que usa el avión de Tucumán para viajar a Estados Unidos. ¿Qué te parece eso? No me parece bien, no, claramente no me parece bien. Es una muestra más y ya son tantas, ¿no? De tomar a lo público como propio. Absolutamente. Acá no podemos decir la diferencia entre lo público y lo privado, porque es público provincial o público nacional. Pero es el mismo mensaje, es yo soy el patrón de estancia y yo hago lo que se me cante con los recursos, en este caso de la provincia, o en algún otro caso con los recursos de la nación, ¿no? Es la misma lógica, Paulino, vos mencionabas al secretario de Comercio Feletti. Nos olvidamos en 2 minutos de Paula Español, pero a Paula Español el mensaje que da el gobierno es la corremos porque no controló los precios. O sea, fracasó en una tarea que le asignamos. ¿Cuál es el premio? La mandamos al Ministerio del Interior. Debajo de Guado de Pedro. Es todo así, digamos, es todo así. Entonces, al final, el mensaje que dan para los que están del otro lado, que vienen sufriendo la cuarentena, que perdieron su laburo, perdieron su empresa, es, bueno, al final estos cambian como las sillas musicales y los que nunca pierden son ellos, ¿no? ¿Qué imaginas en diciembre? Bueno, es difícil imaginar a partir del 15 de noviembre, ¿no? Porque los comportamientos se van acelerando. Lo que veo es un gobierno que no tiene brújula ni rumbo y con cada vez más manifiestas divisiones internas, ¿no? El último episodio que vimos en estos días es el de Bernie con Máximo Kirchner, pero es uno de tantos, ¿no? Entonces yo lo que me imagino es que si se repiten aproximadamente los resultados de la elección de septiembre en noviembre, bueno, ahí va a terminar de caerle la ficha al gobierno, que pierde el quórum en una de las cámaras, que quizás no es la primera minoría en diputados. Creo que va a haber lo que hemos visto hasta ahora, solamente que está como amortiguado, mucho pase de facturas, mucha incertidumbre respecto de dónde está el poder, quién gobierna y sobre todo cuál es el programa del que gobierna, ¿no? Y por supuesto que en ese marco siempre preocupa diciembre, en cualquier año, pero mucho más en un año en el que... No pensaba diciembre por el conflicto social, sino que ves con tarifas, que ves con el dólar, y que ves también en términos de el programa y el acuerdo eventual con el fondo o no. Y bueno, tendremos... Todos esos son interrogantes. Todos esos son interrogantes que hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que se vayan a despejar, ni mucho menos porque Mansur... con todo respeto lo digo, porque Mansur vaya a discutir con el fondo un programa, ¿no? El fondo, la manera en que lo hace es discute a nivel técnico un programa. Después vendrá la discusión más política. Y en todo caso, lo que ha propuesto el gobierno es que ese acuerdo, una vez que esté armado, tiene que ir al Congreso y ser aprobado por la oposición. Entonces la dimensión política de ese acuerdo es para bastante más adelante. No se entiende muy bien qué va a hacer Mansur y qué es lo que va a conseguir. ¿Vos crees Mansur. que no suma lo de Mansur mañana en Nueva York con inversores al lado de Guzmán? La verdad que no veo cuánto aporta, honestamente. ¿Y a Guzmán lo ves más allá del 14 de noviembre o ves un recambio inexorable ahí? Bueno, no se lo ve con mucha pimienta y con mucha espalda, ¿no? ¿Crees que no tiene la estatura para hacer? Yo creo que él tiene, a ver, por lo que uno ve de afuera, ¿no? Sí. No sabemos cómo funciona adentro. Creo que tiene el respaldo de un presidente que ya no tiene el poder. Entonces, Tiene el respaldo de un presidente que ya no tiene el poder. El poder está todo en el Senado. el poder yo creo que siempre lo tuvo Cristina y ahora de una manera más manifiesta, ¿no? Incluso lo han corrido de la gestión al presidente, es bastante obvio esto, ¿no? O sea, es Mansur el que aparece gestionando y Alberto Fernández aparece en otra dimensión y debajo de ellos todos peleándose entre sí, ¿no? Entonces
es muy difícil para cualquier ministro transmitir confianza y credibilidad cuando, digamos, tu soporte político es tan endeble, ¿no? Hablando de eso, y por último, ¿te reconciliaste con Mauricio Macri después de que no te dio todo lo que vos buscaste en tu primer año de gestión como ministro de Economía, por lo cual te fuiste o no sé cómo? Nunca me peleé con él, ¿no? En política las cosas suceden y cuando suceden hay que saber dar el paso al costado. Por supuesto. ¿Te arrepentís? No, para nada, para nada. Pero hemos conversado con Mauricio, ¿sí? Después de eso, un par de años después. Y bueno, el tiempo ordena todo. El tiempo ordena todo. Y además en estos momentos lo más importante es la unidad nuestra, ¿no? Si nosotros nos empezamos a discutir entre nosotros, pelearnos, lo que fuera, creo que lo que hemos hecho bien en estos últimos 2 años, toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, es mostrar un frente común, digamos, ¿no? Y eso lo tenemos que sostener de cara al 23, porque si hacemos eso y si presentamos, hablábamos de un programa, si presentamos un programa creíble y que convenza a muchos argentinos, seguramente volveremos a tener esa oportunidad. Y es una oportunidad muy distinta si sucede en 2023, porque si sucede va a ser con mayorías quizás en las 2 cámaras, ¿no? Que es todo diferente respecto de la experiencia anterior, cuando teníamos 1/3 de diputados y 1/4 en el Senado. Difícil gobernar así. Alfonso, gracias por esta delicadeza. Gracias a vos, Paulino. Y la diferencia de haber venido a esta hora.